Hoy, en Ambiente y Cotidianidad, discutiendo la decolonialidad del ser y del vivir, tenemos como invitada a la profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina, Susani Cassiani, miembro de la Red Internacional de Estudios Decoloniales en Educación en Ciencia y Tecnología. La profesora Susani discutirá qué será eso de decolonialidad del ser y del vivir y qué podemos hacer en nuestro día a día para descolonizar el ser y el vivir. Damos ahora la palabra a la profesora Susani. Hola Angélica, buenos días. Es un placer estar aquí hablando con ustedes. Mi desafío entonces es hablar sobre la colonialidad del ser y vivir. Quería decir al principio que la colonialidad, estos efectos, ya sabes, no son estancos, están interrelacionados. La colonialidad del poder, el conocimiento, el ser y el vivir. Creo que el otro podcast hablará de ello, así que partiendo de nuestra referencia, creo que la red de modernidad y colonialidad deja muy claro cómo el colonialismo europeo impuso una forma de ser, pensar y vivir al resto del mundo. Entonces, esta herencia colonial estructura la colonialidad y es más fuerte y duradera que el colonialismo mismo, porque continúa afectando a las personas con sus efectos. De hecho, esta herencia colonial, este tema de la colonialidad, es un proyecto civilizador que nació en medio de la modernidad occidental y en el que estamos insertos hoy. En la colonialidad, entonces, percibimos una jerarquía entre norte y sur, no geográfica, sino un norte y un sur global, donde el sur sería las periferias del capitalismo. Los países que fueron colonizados, provocando una dominación epistemológica del conocimiento, una dominación del ser y vivir. Entonces, los efectos de la colonialidad nos hablan a la vez de un pasado de colonización en el que los europeos que invadieron los territorios de los nativos de América, África y Asia y se llevaron consigo la pérdida de identidad, el genocidio, el racismo, los robos del conocimiento, la muerte del conocimiento, la muerte de las lenguas, en fin, los recursos de estos pueblos colonizados. Y por otro lado, la colonialidad nos explica cuán actual es esto. Cuando pensamos en estos efectos de un colonialismo que ha terminado pero que permanece de muchas maneras, como por ejemplo en la ropa que usamos, en las formas arquitectónicas de los edificios, escuelas, por ejemplo, en los currículos escolares, en las formas en que funciona la escuela, en la forma en que reproducimos modelos, en las costumbres, en la alimentación, en los conceptos científicos, en las investigaciones que hacemos, en los deseos de consumo de la población e incluso en la preferencia del color de la piel blanca y los ojos azules. Entonces, la colonialidad se trata de una forma de dominio que es subjetiva. No es coercitiva, no es una cosa impuesta, es un dominio subjetivo que muchas veces no nos damos cuenta y que nos hace elegir formas de ser y de vivir que no necesariamente son buenas para nosotros, sino para los llamados países más desarrollados. La colonialidad del ser y el tipo de colonialidad que divide a los humanos en pueblos primitivos versus pueblos civilizados y promueve una subalteridad. Una negación de ese ser, una destrucción de su colectividad. Esto también sirvió a los propósitos del colonialismo. Antes de la independencia de países en los que las personas sin alma podrían ser esclavizadas. Y la colonialidad de la naturaleza, de lo vivo o cosmogónico, como sostiene Catherine Walsh, es un tipo de colonialidad que la magia o lo mítico encontrado en muchos pueblos de América Latina, el norte, el este de Asia y África, y que este mágico y mítico da mucho sentido a las cosas para vivir. Se pone en segundo plano o se ridiculiza cuando se confrontan con el conocimiento científico como el conocimiento más importante. Entonces, ¿qué hacemos con él? Estoy hablando aquí desde el punto de vista de la escuela, de la educación científica, de la educación, y de ahí nos preguntamos
¿Qué conocimiento científico es suficiente para superar temas tan impactantes en el mundo contemporáneo como el hambre, el racismo, la contaminación? ¿O desigualdad social? ¿Cómo afrontar esta colonialidad del ser, del vivir y del saber? Enfrentando más allá de una postura contemplativa, sino más bien una postura activista para temas silenciados en las escuelas. ¿Cómo trabajar con contenidos y prácticas comprometidas con temas sociales y ambientales? Entonces, si esa es una propuesta para intentar trabajar dentro de la escuela, con contenidos que tengan sentido, contenidos con temas locales de nuestro continente, para intentar descolonizar estas mentes y corazones, nuestra propuesta es por la pedagogía descolonial, ese concepto que aprenderá de los movimientos sociales, de la historia de resistencia de los pueblos, de la historia de resistencia dentro de la escuela, superando entonces la colonialidad. Creo que la educación científica y tecnológica sí contribuye cuando trabajamos contra las injusticias sociales. Los sentidos de ciudadanía universal no son posibles, por ejemplo, cuando cerramos los ojos ante el genocidio de mujeres negras en Brasil o considerando que el 70% de los jóvenes asesinados en Brasil son negros. No es posible promover una educación centrada en la ciudadanía sin luchar contra el racismo. Otra posibilidad, trabajar con la formación del profesorado, que trabaja en la educación superior, en línea con este diálogo de saberes, con estos temas locales como estos enfrentamientos que encontraremos en la escuela. El hambre y el racismo, por ejemplo, son temas que no están en el plan de estudios y que deben trabajarse en el plan de estudios de la escuela. En fin, proponer la alfabetización racial, la educación antirracista, antimachista, antihomofóbica, la educación científica y con eso pensar en cómo trabajar con las lagunas del currículo. Trabajar otros lugares, otros temas y mirar, como dice Walsh, mirar las grietas y no por toda la pared, mirando de dónde viene la vida, donde brotan semillas y flores, se multiplican, mirando espacios que niegan fronteras y binarismos. En fin, investigar, desobedecer y actuar por el buen vivir. Esta es nuestra propuesta. Muchas gracias y espero que contribuya. Abrazos. Agradecemos la participación de la profesora Susana Cassiani en este episodio, su autorización para poder hacer la traducción en español a la voz de Lilia María Nieva, y recordamos que el programa Ambiente y Cotidianidad tiene como uno de sus objetivos tener una perspectiva crítica de educación, generando tensión entre las relaciones de educación, de nuestro día a día, y analizando las formas de ser y de estar hegemónicas de la contemporaneidad, y así provocar acciones, pensamientos de resistencia desde nuestras prácticas culturales y sociales. Por tanto, esperamos que a partir de este programa se provoquen ustedes pensamientos críticos que después generen acciones para la transformación social. Gracias y hasta en un próximo episodio.